Jerry Moa decide seguir a su empleada y descubre una historia que rompe el corazón. Sí, lo escuchaste bien. Jerry Moa, la Brad Jarocha, la reina del salseo digital, se convirtió en detective por un día. Y lo que encontró no fue cualquier cosa. Esto es fuertísimo. Una historia de traición, de intuición femenina, de esas que te hacen decir, ¿cómo aguantó sin explotar? Te lo juro, no te lo vas a creer. Esto sacudió al mundo de los influencers como un terremoto de 9 grados con epicentro en Veracruz. Quédate conmigo porque te voy a desgranar cada detalle. Desde el momento en que algo no le cuadró, hasta ese giro final que te va a dejar con el alma en la mano. Esta historia tiene de todo. Intuición, drama, decepción y una lección que duele. Así que agárrate, porque lo que viene es aún más fuerte. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a marcar. No te la esperas, y créeme, te vas a acordar de ella. ¡Ay! Mi gente, si algo tienen las mujeres como Jerry Moa es ese sexto sentido que no perdona. Y es que cuando una mujer presiente que algo no cuadra, agárrense, porque esa vocecita interior, esa cosquillita en el estómago, rara vez se equivoca. Y justo así empezó todo. Con una pequeña, incómoda sospecha que fue creciendo, hasta volverse una bola de nieve emocional imposible de ignorar. Para quienes no están al día, aunque sinceramente, ¿cómo no estarlo si esto ha sido el tema del momento? Jerry Moa, la influencer veracruzana que se ha ganado a millones con su irreverencia, su autenticidad y su talento para encender las redes, llevaba ya tiempo mostrando una faceta más vulnerable. Entre sus en vivos, sus historias, sus confesiones repentinas, algo se notaba raro. No lo decía con todas sus letras, pero algo le inquietaba. ¿Y qué era? Nada más y nada menos que la actitud de una persona que tenía muy cerca, una de sus empleadas de confianza. Esa persona que estaba en su día a día, que conocía su agenda, sus estados de ánimo, sus momentos buenos y malos. Alguien que, se supone, debía estar de su lado. Pero Jerry, que podrá ser muchas cosas, no es ninguna ingenua. Y empezó a notar cosas, detalles que al principio parecían tonterías, como esa mirada esquiva, ese celular siempre boca abajo, esas respuestas que no sonaban naturales. ¿Nunca les ha pasado? Cuando alguien a quien le das toda tu confianza empieza a comportarse diferente, y tú tratas de hacerte la loca, de no pensar mal, pero no puedes. Algo dentro de ti te grita, aquí hay gato encerrado. Y aquí fue donde todo se empezó a descontrolar. Porque Jerry, que estaba callando más de lo que decía, comenzó a conectar los puntos. Y no era solo intuición. Empezaban a surgir señales concretas. Cosas que no tenían explicación. Datos que no coincidían. Rumores que llegaban de terceras personas. Situaciones incómodas que le hacían dudar, pero que todavía no podía confirmar. Ahora, ponte en su lugar. Estás rodeada de cámaras, de millones de seguidores, de compromisos, de marcas, de ataques. Y aún así, tienes que andar con el ojo abierto en tu propia casa. Porque el peligro no siempre viene de fuera. A veces se mete hasta tu cocina con una sonrisa puesta y un puñal escondido. Jerry no quiso tomar decisiones impulsivas. No. Ella necesitaba pruebas. Y para eso, tenía que actuar con inteligencia. ¿Y qué hizo? Se puso en modo FBI. Empezó a observar todo con lupa. A poner atención en cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Porque si iba a confrontar algo tan delicado, tenía que estar segura de que no era solo una paranoia. Y aquí viene un momento clave en esta historia. El día en que decidió seguir a su empleada. Así, como lo oyes. Jerry, la Brad Jarocha, decidió tomar cartas en el asunto y seguir los pasos de esta persona fuera del horario laboral. No fue un acto de locura. Fue una necesidad emocional. Una búsqueda desesperada de respuestas. Porque cuando sientes que algo se rompe por dentro, lo peor es no saber por qué. Imagínate la escena. Jerry manejando, con el corazón latiéndole a 1000, sin saber qué iba a encontrar. ¿Era una traición profesional? ¿Un secreto personal? ¿Algo todavía más grave? El caso es que lo que descubrió la dejó helada. Porque no era lo que se esperaba. Era peor. Pero ojo, que no te voy a soltar todo todavía. Aún no. Porque antes de que lleguemos a esa parte, tenemos que entender el contexto emocional en el que estaba Jerry. Ella,
que ha mostrado muchas veces que detrás de su maquillaje y su estilo explosivo hay una chica con sentimientos profundos, venía arrastrando situaciones complicadas, rupturas amorosas, peleas públicas, momentos de inseguridad. Y justo cuando pensaba que tenía un equipo sólido, alguien en quien confiar ciegamente, ¡zas!, la vida le tenía guardado otro golpe. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un chisme más. Porque esto es real. Esto le puede pasar a cualquiera. Esa sensación de que alguien que está a tu lado no te cuida, no te respeta, no te valora. Esa angustia de sentir que te están viendo la cara, y tú ahí, haciendo todo con cariño, con confianza, y del otro lado, una puñalada lenta pero certera. Jerry, como muchas, intentó no ver. Intentó justificarse. Pensó, quizá soy yo, quizá estoy siendo paranoica. Pero no, mi amor. No era paranoia. Era realidad. Y eso duele más. Porque cuando la verdad llega, no te golpea suavecito. Te sacude. Te rompe. Y si bien esta fue solo la primera parte de la historia, esa etapa en que el corazón se llena de dudas, de presentimientos, de miedo a tener razón, ya era suficiente para empezar a tambalear su mundo. Porque una traición así, aunque no esté confirmada aún, ya se siente. Ya te va comiendo por dentro. Ya empieza a cambiar la forma en que miras a esa persona. Y eso es lo más duro, perder la paz. La tranquilidad de saber que estás rodeada de gente buena. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste eso? ¿Esa sensación de que alguien cercano te esconde algo? ¿Esa mezcla de rabia, tristeza y desilusión? Porque Jerry la vivió con toda la intensidad. Y no lo compartió al principio. No. Se lo guardó. Como buena guerrera. Pero todo tiene un límite. Y ese límite estaba por romperse. Lo que viene después, te lo adelanto, es todavía más fuerte. Porque una vez que Jerry descubre la verdad detrás de esa empleada, no hay marcha atrás. Ahí empieza otra historia. Una historia de revelaciones, de decisiones difíciles, y sí, de corazón roto. Pero eso, mi gente, eso te lo cuento en la siguiente parte. Porque esta historia apenas está comenzando. Y agárrate, porque el drama no ha hecho más que subir de nivel. Aquí es donde el chisme pasa de jugoso a desgarrador. Porque una cosa es tener sospechas, vivir con esa espinita clavada que no te deja dormir tranquila. Y otra muy distinta es que tus peores miedos se confirmen. Y así le pasó a Jerry Mois. Cuando decidió seguir a su empleada, no tenía idea de que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que no se iba a poder cerrar jamás. No fue algo improvisado. No fue un arrebato de celos o de paranoia. Fue una decisión medida, calculada, pero llena de angustia. Porque lo que buscaba no era una escena digna de telenovela. Lo que quería era paz. Quería mirar con sus propios ojos que no pasaba nada, que todo era un malentendido, que esa persona en quien confiaba ciegamente no le estaba fallando. Pero amiga, a veces la verdad duele más que la duda. Ese día, que ahora podríamos llamar el día del antes y después, Jerry siguió a su empleada en silencio, sin cámaras, sin acompañantes. Solo ella, su intuición, y un presentimiento que ya rugía por dentro. Y lo que descubrió no fue una escena escandalosa en sí, sino algo peor. Fue la confirmación de que esa empleada, esa persona que conocía los rincones más íntimos de su vida, estaba en contacto con alguien que no debía. Y cuando digo no debía, no hablo de cualquier persona. Estoy hablando de alguien que forma parte de su pasado más tormentoso, de ese círculo que le trajo lágrimas, traiciones públicas y rupturas dolorosas. No vamos a decir nombres, todavía, pero basta con decir que se trataba de la última persona con la que Jerry hubiera querido verla. Era como revivir una pesadilla que ya creía superada. Imagínatelo. Verla salir de un lugar casualmente a la misma hora que esta persona con la que, supuestamente, no tenía ningún contacto. Recibir mensajes, llamadas, moverse como si nada. Como si no estuviera quebrando la confianza de quien le había dado un lugar seguro, un sueldo, una rutina estable. Jerry lo vio todo. Lo vivió en carne propia. Sintió cómo se le caía el alma al suelo. Porque no era solo una traición profesional. Era personal. Profundamente personal. Ahí entendió que no eran inventos. Que su intuición había estado gritando por algo. Que no estaba loca, ni celosa, ni intensa. Como muchas veces se nos quiere hacer sentir a las mujeres cuando algo no nos cuadra. No. Jerry tenía razón. Y lo supo en ese momento exacto en que las piezas encajaron. Porque ahí no había lugar a dudas.
Lo que vio con sus propios ojos fue devastador. Y lo peor es que esa empleada no solo había mantenido contacto con una figura conflictiva del pasado de Jerry, sino que, según se fue sabiendo, había compartido información privada. Sí, mi amor, como lo oyes. Mensajes, movimientos, cosas íntimas. Detalles que solo alguien de dentro podría saber. Y todo eso se estaba usando, poco a poco, en su contra. Yo no sé tú, pero a mí esto ya me huele a venganza. A manipulación. A una jugada baja de esas que solo alguien con malicia puede ejecutar. Porque uno puede entender muchas cosas. Que alguien se equivoque, que haya diferencias, que haya errores humanos. Pero esto fue una traición en toda la regla. Jerry se sintió expuesta, burlada, usada. Y con justa razón, porque no se trataba de una amiga cualquiera. Esta empleada era de su círculo íntimo. Compartía su día a día, su agenda, su estado de ánimo. Sabía cuando estaba triste, cuando necesitaba ayuda, cuando tenía una crisis emocional. Era una persona que, se suponía, estaba para apoyar. ¿Y qué hizo? Le clavó el puñal por la espalda, con una frialdad que, sinceramente, me deja sin palabras. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que Jerry no reaccionó con furia inmediata. No hubo gritos, ni escenas, ni espectáculo. No, su reacción fue mucho más dolorosa. El silencio de quien ya no puede más. El silencio de quien ha dado tanto, ha confiado tanto, que cuando le rompen el alma, solo le queda alejarse. Ella misma lo dejó entrever después, sin dar nombres, en sus historias, que se sentía decepcionada, traicionada, que había alguien que jugó con su confianza. No lo dijo con todas sus letras, pero el mensaje fue clarísimo para quienes sabían leer entre líneas. Esa era una mujer rota por dentro. Y no por una ruptura amorosa, que de esas ya ha salido antes. No, esta vez era distinto. Esta vez le falló alguien que tenía sus llaves emocionales en la mano. Y entonces vinieron los movimientos sutiles. La empleada, de pronto, dejó de aparecer en sus contenidos. Se silenció. Su nombre se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Pero los fans, que no se les escapa nada, ya sabían que algo andaba mal. Y empezaron las teorías, los comentarios, los rumores. Porque esto, corazón, esto no se podía esconder. Jerry, por su parte, empezó a mostrarse más cerrada, más cautelosa, más fría, como quien está reconstruyéndose por dentro. Pero todavía le duele cada paso. Y no la culpo, porque cuando te fallan desde dentro, el corazón se encoge. Uno ya no sabe en quién confiar, a quién dejar entrar, con quién abrirse. Es una herida que no se ve, pero que sangra lento, y duele mucho. Y aquí es donde esta historia se vuelve un espejo para muchas personas. ¿Por qué cuántas veces no hemos confiado en alguien que terminó jugando sucio? ¿Cuántas veces nos han sonreído de frente mientras nos apuñalan por la espalda? Esto le pasó a Jerry. Sí, pero también nos puede pasar a cualquiera. Y por eso esta historia cala tan hondo. Porque más allá del drama y el salseo, hay una verdad humana que nos toca a todos. Pero no te vayas todavía, porque lo más fuerte viene ahora. Porque cuando se descubre la verdad, hay que tomar decisiones. Y Jerry lo hizo. Y no fueron fáciles. Lo que hizo después, cómo enfrentó el golpe, cómo puso límites y se levantó del suelo con el corazón en pedazos, eso, mi amor, eso es de aplaudirse. Así que quédate, porque en la siguiente parte te voy a contar el momento exacto en que Jerry confrontó la traición, las decisiones que tomó, los límites que puso, y cómo todo esto cambió no solo su vida laboral, sino su corazón para siempre. Aquí no hay vuelta atrás. Y lo que sigue, te va a dejar con la piel chinita. Y aquí fue donde explotó la bomba. Mi gente. Porque una cosa es enterarte de la traición, y otra muy distinta es tener el valor de enfrentarla. De mirar a los ojos a quien te falló, sostenerle la mirada y decirle, sin gritar pero con el alma herida, ya lo sé todo. Porque eso fue lo que hizo Jerry Mois. Y lo hizo como una reina herida, pero entera. Como una mujer que ha llorado en silencio pero que también sabe cuándo es momento de ponerse de pie, y poner límites. Después de todo lo que descubrió, de todos los detalles que vio con sus propios ojos, Jerry sabía que no podía quedarse callada. Que no se trataba solo de echar a alguien del equipo. No. Esto había sido una traición personal. De esas que te remueven la tierra bajo los pies. Y lo que más dolía era la frialdad. La sangre fría con la que esa empleada había jugado con su confianza,
como si no valiera nada, como si todo lo compartido fuera desechable. Y eso, mi amor, eso no se perdona fácilmente. Pero Jerry no se dejó llevar por el impulso. No hizo escándalo en redes. No armó show. Porque, aunque muchos piensan que es puro escándalo y pura faramalla, Jerry también sabe ser seria cuando se trata de lo que más le duele. Y esta vez, el dolor era demasiado profundo. Así que decidió tomar el camino más difícil. Hablar cara a cara. Sí, lo que estás pensando. La confrontó directamente. Y lo hizo con una serenidad que, sinceramente, me quito el sombrero. Porque cuando uno está ardiendo por dentro, lo fácil es explotar. Pero ella no. Ella se contuvo. Se preparó. Se armó emocionalmente. Porque sabía que no quería venganza. Quería cerrar un ciclo con dignidad. Dicen las malas lenguas, y aquí entre nos, con bastante credibilidad, que la confrontación fue fría, seca y directa. Jerry no gritó. No hizo escenitas. Solo soltó la verdad como quien lanza una piedra que ya no puede detenerse. Le mostró lo que sabía, los movimientos que había seguido, los datos que no dejaban lugar a dudas. Le preguntó, con esa voz que mezcla decepción con rabia contenida. ¿Por qué? Y ahí, corazón, no hubo respuesta clara. No hubo una disculpa sentida. No hubo lágrimas de arrepentimiento. Lo que hubo fue evasivas. Negaciones torpes. Una especie de no es lo que parece que no convencía a nadie. Y eso fue todavía peor. Porque si al menos hubiera habido un poco de humanidad, de remordimiento, quizá la herida hubiera dolido menos. Pero no. Lo que Jerry encontró fue frialdad. Y eso le heló el alma. Aquí fue donde ella dijo: hasta aquí. Sin rodeos. Sin sentimentalismos. Le pidió que se fuera. Que recogiera sus cosas. Que no volviera más. No por venganza, sino por dignidad. Porque cuando te traicionan así, lo mínimo que puedes hacer es cerrar la puerta y no volver a mirar atrás. Y eso fue lo que hizo. Con la frente en alto. Con el corazón en ruinas. Pero con el alma limpia. Ahora, tú dirás, ¿y por qué no lo contó todo públicamente? ¿Por qué no hizo un en vivo, como suele hacer, y lo soltó todo? Pues porque, aunque no lo creas, Jerry eligió el silencio como acto de poder. Porque a veces, callar también es hablar. A veces, lo que no se dice retumba más fuerte que 1000 gritos. Y ella no necesitaba exhibir a nadie. Ella ya sabía la verdad. Y eso le bastaba. Pero eso sí, lo dejó entrever. Como solo ella sabe hacerlo. Con indirectas muy directas, con frases cargadas de intención. Esos mensajes en sus redes donde decía no todas las sonrisas son sinceras, o cuida a quien le das acceso a tu vida. Mensajes que sus fans entendieron al vuelo. Porque aquí no se necesitaban nombres. Ya todos sabían quién era, qué había hecho, y porque ya no estaba. Y mientras tanto, ¿qué hizo Jerry? Se reconstruyó. Poco a poco. Porque sí, estaba dolida. Y mucho. Pero también estaba cansada de que le rompieran el corazón una y otra vez. Así que se refugió en lo que más la ha salvado siempre, su público. Volvió a hacer en vivos, pero con una energía distinta. Más fuerte. Más madura. Como quien ya no quiere perder el tiempo con gente que no lo merece. Y esto, mi amor, es lo que más me impacta de toda esta historia. Porque Jerry no se quedó en el drama. No se estancó en la victimización. Agarró su dolor, lo miró de frente y dijo: ya aprendí, ya no me vuelve a pasar. Y eso es lo que más inspira. Porque esta no es solo una historia de traición. Es una historia de reacción inteligente. De coraje emocional. De poner límites sin perder el corazón. Muchos esperaban verla hundida, tirada en la cama, llorando en cámara. Pero no. Lo que vieron fue a una mujer que, con lágrimas internas, se levantó más fuerte. Y eso, mi gente, es mucho más poderoso que cualquier escándalo viral. Ahora, ¿qué pasó con la empleada? Pues desapareció del mapa digital. Borró fotos, cerró perfiles, se escondió del ojo público. Porque sabía que el juicio no vendría solo de Jerry, sino de toda una comunidad que la había visto como parte del círculo íntimo de una figura muy querida. Y cuando se traiciona a alguien que millones han visto luchar con el corazón abierto, el rechazo no se hace esperar. Jerry, mientras tanto, dejó claro que no va a tolerar más traiciones. Que su círculo ahora es más pequeño, más cerrado, más seguro. Porque entendió que no todos merecen un asiento en tu mesa, aunque hayan estado ahí mucho tiempo. ¿Y qué razón tiene?
Pero ojo, que aquí todavía no se acaba todo. Porque aunque la confrontación cerró una etapa, también abrió otra, la de la reconstrucción emocional. Porque una cosa es sacar a quien te traicionó, y otra muy distinta es volver a confiar. Volver a abrir el corazón. Volver a creer que hay gente que no te va a fallar. Y de eso, mi amor, hablaremos en la última parte. Porque la historia de Jerry no termina con una traición, sino con una transformación. Lo que vino después es profundo, honesto, y te aseguro que te va a tocar el alma. Quédate conmigo, porque lo que sigue es el renacer de una mujer con corazón roto, pero con más fuerza que nunca. Y eso, mi gente, vale más que 1000 chismes. Y si pensabas que la historia terminaba con la puerta cerrándose tras la traición, te equivocas, mi amor. Porque aquí no estamos para quedarnos en el drama sin sentido. No, señor. En Famosos con Corazón, también celebramos las transformaciones, los renacimientos, esos momentos donde el corazón se recompone entre cenizas y lágrimas, y emerge algo nuevo, algo más fuerte. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jerry Mois. Después del huracán emocional que vivió, cualquiera pensaría que Jerry se iba a apagar, que bajaría su brillo, que se volvería desconfiada y amargada. Pero no. Aunque sí pasó por un momento de introspección profunda, de silencio emocional, de cuestionarse todo, lo cierto es que esa experiencia la empujó a mirar hacia adentro, a enfrentarse con sus propios miedos, sus heridas, sus patrones repetidos. Porque hay que decirlo, no era la primera vez que Jerry confiaba en alguien y le fallaban. No era la primera puñalada emocional. Pero esta vez, el golpe no la dejó en el suelo, la hizo despertar. ¿Y qué despertar, mi gente? Porque lo que vino fue una Jerry más madura, más selectiva, más sabia. Una mujer que, sin dejar de ser la Bratz jarocha explosiva, irreverente y divertida que tanto amamos, empezó a construir barreras sanas, a limpiar su entorno, a quedarse solo con quien realmente vibra bonito. Jerry empezó por su equipo. Hizo una limpia completa. Reorganizó su staff, puso reglas nuevas, y lo más importante, dejó claro que ya no basta con la sonrisa y la buena onda. Ahora, para estar cerca de ella, hay que ser leal, transparente y, sobre todo, tener buena energía. Porque aprendió, a la mala, que no todo el que se te ríe es tu amigo, ni todo el que te aplaude te quiere ver brillar. Pero eso no es todo. También hubo un cambio en su contenido. Y si eres fan de Hueso Colorado, seguro lo notaste. Empezó a mostrarse más real. Menos maquillaje emocional. Más momentos de vulnerabilidad sincera, de charlas profundas con sus seguidores. Se convirtió en una figura más cercana, más humana. Y eso, curiosamente, no le restó, la hizo más fuerte que nunca. Porque Jerry entendió algo que a muchos les cuesta, que mostrarte frágil no te hace débil. Al contrario, la gente conecta contigo cuando ve que también lloras, que también sufres, que también te rompes. Y ella, sin soltar el brillo ni el espectáculo, se dio permiso de ser eso, una mujer real. Y eso, en redes sociales, es oro puro. Además, empezó a hablar, con pinzas, pero con claridad, sobre el tema de la traición. No dio nombres, ya lo dijimos, pero dejó sembradas varias reflexiones que calaron hondo. Frases como la lealtad no se exige, se demuestra, o me cansé de ser buena con quien no lo merece aparecían en sus publicaciones, y vaya que hicieron eco. Porque no hablaba solo de su caso, hablaba por muchas que han pasado por lo mismo. Y es que esta historia tocó fibras profundas en su audiencia. ¿Por qué? Seamos honestos, ¿quién no ha sentido alguna vez que dio más de lo que recibió? ¿Quién no ha sido traicionada por alguien en quien confió ciegamente? Jerry se volvió un espejo emocional. Su historia no fue solo chisme, fue catarsis para miles. Y eso se notó en los comentarios, en los mensajes, en la ola de apoyo que recibió. Pero ojo, no todo fue color rosa después. Porque sanar duele. Jerry lo vivió. Pasó noches llorando, días sin querer prender la cámara, momentos de duda existencial. Porque cuando te rompen el corazón desde dentro, no hay filtro que lo oculte. Pero ¿sabes qué hizo? Lo usó como motor, como gasolina emocional para reinventarse. Y lo logró. Su carrera dio un giro. Empezó a colaborar con nuevas marcas, a ampliar su contenido, a experimentar con formatos más íntimos. Hizo lives donde hablaba con su audiencia como si fuera una amiga más, sin poses, sin máscaras. Y eso, mi amor, enganchó. Porque la gente no solo quiere ver belleza y escándalo,
también quiere verdad. Y aquí es donde esta historia se vuelve aún más valiosa. Porque lo que parecía un escándalo más en el mundo de los influencers, terminó siendo una historia de transformación personal. Jerry no solo sobrevivió al golpe, resurgió con más fuerza. Aprendió, creció y, lo más importante, no perdió su esencia. Porque sí, sigue siendo escandalosa, sigue diciendo lo que piensa, sigue siendo mucho, pero ahora es mucho y consciente. Y no sabes cuánto se aplaude eso. Porque en un medio donde todo se trata de aparentar, Jerry decidió ser. Ser de verdad. Y eso, con todo el drama que conlleva, la convierte en algo más que una influencer. La convierte en una figura emocionalmente poderosa. Una mujer que se cae, se rompe, pero no se rinde. Ahora bien, ¿qué aprendimos de esta historia? Que a veces el dolor es el maestro más duro, pero también el más efectivo. Que las traiciones nos enseñan a ver con otros ojos. Que los golpes que vienen de cerca duelen más, pero también dejan lecciones que nadie te puede quitar. Jerry, hoy, es otra. Más fuerte, más selectiva, más libre, pero también más abierta a su gente real, a quienes le han mostrado lealtad sin condiciones, porque entendió que no se trata de tener a muchos a tu lado, sino a los correctos. Y si eso no es evolución, yo no sé qué lo sea. Así que, si algo te dejó esta historia, que sea esto: no temas reconstruirte. No temas empezar de nuevo. No temas cortar lazos con quien no te hace bien. Porque como bien dijo Jerry, y aquí cierro con una de sus frases más fuertes, prefiero quedarme sola que rodeada de traiciones disfrazadas de cariño. Y con eso, corazón, cerramos este capítulo. Pero te aseguro algo. Esta historia, más que un escándalo, fue un espejo. Una lección con tacones altos, lágrimas sinceras y mucha fuerza femenina. Porque Jerry no solo siguió a una empleada, se siguió a sí misma hasta encontrar la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, la hizo brillar más que nunca. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en el próximo chisme, porque ya sabes, aquí en Famosos con Corazón, el drama se cuenta con alma y con estilo. Y así, mi gente querida, cerramos este capítulo que empezó con una corazonada y terminó con una transformación. Lo que parecía solo un chisme entre una influencer y su empleada, en realidad fue el retrato de algo mucho más profundo. Como una traición puede romperte, pero también abrirte los ojos. Como una mujer como Jerry Mois, tan criticada como admirada, supo levantarse del dolor sin perder su esencia. Porque sí, se cayó, pero también se reconstruyó. Y con más fuerza, con más claridad y con más corazón. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te han traicionado desde adentro, por alguien que jamás imaginaste? Cuéntamelo en los comentarios, porque aquí se vale compartir, desahogarse y sanar juntos. O si prefieres algo más ligero, dime desde dónde me estás viendo. Siempre me encanta saber hasta dónde llega este chisme con corazón. Y si aún no estás suscrito al canal, ya sabes qué hacer. Aquí no solo te traigo salseo, te traigo historias que se sienten. Historias con drama, con alma, con esa mezcla perfecta de emoción, humor y picardía. Así que pícale al botón de suscribirte, que aquí siempre hay un chisme nuevo, pero contado con corazón. Nos vemos en el próximo video, mi amor. Porque esto apenas empieza.